Expondremos el esquema del tema 89 de la parte general, delitos relativos a la ordenación del territorio y urbanismo, a la protección del patrimonio histórico y a la protección del medio ambiente. Distinguimos tres epígrafes: los delitos relativos a la ordenación del territorio y urbanismo. En primer lugar, decir que el bien jurídico protegido de estos delitos es el cumplimiento de la normativa de ordenación del territorio y urbanismo. Hay que tener en cuenta que ya somos conscientes de que existe un reglamento de disciplina urbanística que sanciona estas conductas y otras por vía administrativa, pero se ha querido hacer una protección especial, tipificándolo además mediante determinados artículos o determinados tipos en el Código Penal. El primero de los tipos penales, por decirlo de alguna manera, es la construcción en suelo no urbanizable, es decir, en suelo rústico. Recordad que el suelo podría ser rústico, urbanizable o urbano. Aquí lo que se penaliza es en suelo no urbanizable. ¿Por qué? Porque cuando se dice construcción, la construcción no implica necesariamente edificación. Y recordad el artículo 7 de la ley ordinaria 7/15, el texto refundido, que nos habla de las actuaciones de urbanización. Cuando se está realizando actuaciones de urbanización en un predio, en un polígono, generalmente, este tiene la condición de urbanizable, pero no tiene la condición de urbano y tampoco tiene la condición de rústico, tiene la condición de urbanizable. ¿Por qué? Porque se están llevando a cabo las actuaciones de urbanización. Una vez que se concluyan, será suelo urbano. Mientras tanto, es suelo urbanizable. Por eso se señala que se trata de toda construcción en suelo no urbanizable, es decir, rústico. En suelo rústico, que tiene la calificación de rústico. Y siempre y cuando sean construcciones que no estén permitidas por la ley o no están acordes con el uso permitido por la normativa de ordenación del territorio y urbanismo, porque sabéis que aún en territorio rústico se pueden hacer determinadas construcciones o edificaciones, etcétera, etcétera. Bueno, de otro lado, ¿quién es el sujeto infractor? En este primer tipo penal puede ser un particular, que puede ser o no el titular del predio, un promotor o un constructor, que ya digo, pueden ser o no los propietarios del predio, eso da igual. Cabe que se ordene reposición por sentencia judicial firme. Además, es compatible con una indemnización a terceros de buena fe. Y ojo con el sujeto punible, porque ahora vamos a ver el otro tipo de sujeto infractor o de sujeto punible, que es el funcionario o autoridad pública, funcionario público o autoridad pública. Aquí hemos de empezar diciendo que el artículo 24 del Código Penal tiene una concepción amplia de lo que se considera funcionario público o autoridad pública. Es decir, un funcionario público es todo aquel que participa de las funciones públicas, sin distinguir, como hace el TREBEP, por ejemplo, entre aquella persona que tiene la condición de funcionario público interino o funcionario público o personal eventual o empleado público de carácter laboral, porque esas personas participan de las funciones públicas pero no son funcionarios públicos. Pero aún así, el artículo 24 los considera funcionarios públicos. Y luego autoridad pública, pues es todo aquel que tiene mando para determinar conductas ajenas. O sea, aquí lo destacable es el concepto amplio de funcionario y autoridad pública que tiene el artículo 24 del Código Penal. En función de esto, cabe que el tipo lo cometa un funcionario o autoridad pública. ¿Cómo lo comete este tipo? Pues no necesariamente siendo el que realice la construcción en suelo no urbanizable, sino mediante, a sabiendas de su injusticia, mediante la realización de un informe favorable respecto de la solicitud de estas actuaciones, de estas licencias de construcción que se han solicitado, informando favorablemente a sabiendas de su injusticia. Lo mismo, si se tratara de un órgano colegiado y hubiera votado a favor de la realización de estas construcciones que no pueden realizarse porque están en suelo rústico, y del mismo modo aquel funcionario o autoridad pública que, obligado a realizar inspecciones, es decir, cuando las inspecciones tienen carácter obligatorio, pues bien, no realiza estas inspecciones, aun siendo obligatorias,
o realizándolas no informa adecuadamente del resultado de las mismas u oculta datos. No se especifica respecto de las inspecciones no obligatorias. El tipo se queda aquí. Después tenemos la protección del patrimonio histórico. Aquí el bien jurídico protegido es un bien inmaterial porque incluye valores como la calidad de vida o la transmisión del patrimonio cultural, que puede ser o no material. Es decir, podemos estar hablando de edificios o podemos estar hablando de cultura o tradiciones o bienes de este tipo inmaterial. Esto está definido en el Código Penal, es un poco ambiguo, pero es así como lo define. Bueno, el primer tipo penal y en el que nos vamos a concentrar fundamentalmente, nos vamos a describir 3 tipos penales, pero todos fundamentados en bienes materiales, es decir, no en tradiciones culturales, sino en bienes materiales, porque es más fácil. El primer tipo penal es el derribo o la alteración grave de edificios calificados como protegidos. Primero, tienen que estar calificados administrativamente como protegidos. Y ojo, porque la acción punible lo constituye el derribo o la alteración grave. Pero al hablar de derribo y alteración grave estamos excluyendo ruinas. Es decir, los daños que se producen en ruinas, como no son edificios, no están especialmente protegidos por este tipo penal. Y tampoco el contenido, que no sea mueble, claro, porque si es mueble es expolio, pero el contenido no mueble, pues podemos elementos arquitectónicos, no será la primera vez que la gente se lleva capiteles y este tipo de cosas, vale. Cabe reposición e indemnización a terceros. Esto quiere decir que lo que cabe por sentencia firme es la compatibilidad de las dos sanciones o de las dos penas en el fallo, la reposición y además la indemnización a terceros. El tipo cometido puede ser por, en principio, ya lo hemos no lo hemos visto, pero os lo digo yo, por un particular, por cualquiera, pero también por funcionario o autoridad pública. Aquí el tipo penal, al igual que en el tema de la construcción en suelo rústico, viene dado por aquellas conductas en las que, a sabiendas de su injusticia, la autoridad funcionaria pública informa favorablemente para el derribo de un edificio que tiene la calificación de protegido o en un órgano colegiado vota a favor de, por ejemplo, ordenar el derribo de estos edificios o quien, recordemos la tercera de las conductas, era quien, teniendo la obligación de realizar inspecciones de carácter obligatorio sobre el estado de estos bienes declarados o calificados de protegidos o patrimonio histórico, pues no realiza estas inspecciones, pero con mala fe, o oculta o deforma el resultado de estos informes. El segundo tipo penal, que se considera en el Código Penal como otros atentados, nos habla del expolio. Ya os hablé anteriormente de que dice se excluye el contenido no mueble, porque claro, el mueble es el expolio. Aunque también llevarse capiteles es expolio, pero bueno. Tercer tipo penal, pues tenemos el de los daños por imprudencia grave, pero ojo con este tercer tipo porque yo no me metería. Dice que tiene que ser por un valor superior a 400 euros, en documentos que estén guardados, en un archivo, no sé qué. Yo no me metería con esto, lo dejaría ahí mencionado. Protección del medio ambiente. Aquí hay varias conductas. Vamos a ver si soy capaz de aclararme. Primero, conductas contra los recursos naturales y el medio ambiente. La acción punible aquí puede ser: la primera de ellas es provocar o realizar vertidos, emisiones o ruidos de carácter ilegal por ser contaminantes o peligrosos o no salubres. En segundo lugar, la acción punible puede ser recoger, transportar o valorizar residuos que por su condición no sean susceptibles de estas acciones. No pasa nada si alguien coge de un contenedor algo que le hace falta, pero los que están en instalaciones específicas por ser productos de riesgo o productos contaminantes, bueno, pues quien recoja, transporte o valorice estos residuos
también está considerado como una acción punible. También se considera punible la omisión, es decir, quien tiene a su cargo la responsabilidad de estas instalaciones donde están almacenados y permite o no vigila o por omisión, digamos que se da lugar a que terceros hagan o realicen estas conductas. El tipo agravado se produce cuando estas actuaciones, bien de recoger, transportar o valorizar, o de por omitir permitir que otros lo hagan, se hacen explotaciones que no tienen licencia, que ocultan información o que funcionan de forma clandestina, que esto ya es el sumo. De otro lado, además dice que se considerará acción punible aquellas que produzcan daño a un espacio natural protegido, es decir, todo lo que son realizar vertidos, emisiones, ruidos o tal, pero si es en un espacio natural protegido, además está grabado, y el sujeto punible puede ser un particular o un funcionario público o autoridad en las condiciones que decíamos anteriormente, informando favorablemente como parte de un órgano colegiado o la tercera que siempre se me olvida era omitiendo inspecciones obligatorias, sobre todo a estos centros que deberían tener licencia y esas cosas. Después tenemos los delitos contra la flora, la fauna y los animales domésticos, los delitos contra la flora y la fauna protegida. Bueno, pues se tipifica aquellos que corten, recolecten o posean cantidades significativas de especies declaradas protegidas o ilegales. También aquellos que destruyan o alteren su hábitat de manera que sufra la especie y no pueda seguir viviendo o reproduciéndose. El tipo agravado es cuando la especie, bien de flora, bien de fauna, tiene la condición de amenazada o en peligro de extinción, porque aquí vemos que dice protegida. Vale, pues cuando es amenazada o en peligro de extinción tiene carácter agravado. Y ojo, porque también se tipifica y es delito liberar especies no autóctonas. Estos aficionados a liberar en el ecosistema de la península ibérica bisones, porque consideran que están esclavizados, me parece muy bien, pero ojo, porque es una especie no autóctona que no tiene depredadores naturales en la península ibérica y lo que hace es quitar el alimento, por ejemplo los conejos o los roedores, que son alimento de especies que sí son autóctonas de la península ibérica, por ejemplo las águilas o los jabalíes u otro tipo de especies, y por lo tanto rompen de pleno el equilibrio del ecosistema. De hecho, pueden llegar a eliminar el ecosistema totalmente de una zona. Así que ojo con lo de liberar bisones. Relativos a la fauna no protegida. Bueno, pues aquí se recogen fundamentalmente conductas de caza o pesca sin los requisitos administrativos, es decir, sin licencia o con la licencia caducada o sin cumplir los requisitos que se exigen, pues no llevar el arma cargada si no es hasta que no llegas al coto de caza o cazar en sitios donde no está permitido o no respetando los periodos legales. Ya sabéis que hay tiempos donde se puede cazar, tiempos en los que no se puede cazar, hay que respetar el crecimiento de determinadas especies, hay especies que no se pueden cazar con determinados meses porque hay que preservar la especie. Y luego están los delitos relativos al maltrato de animales domésticos, que aquí prefiero no meterme, primero porque es un tema muy delicado y luego porque además puede haber sido modificado por la normativa esta última que se ha realizado en torno a los animales domésticos y no habiendo tiempo prefiero no meterme para no estropear el tema.